Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu canal. El día de hoy vamos a estar realizando lo que viene siendo nuestra ceja. Tenemos dos tipos de ceja, una que es más poblada y otra pues que es menos poblada. Entonces, sin más que decir, comenzamos. Empezaremos con la ceja más poblada, ¿ok? Vamos a hacer como un tipo ceja orgánica. Vamos a poner lo que viene siendo una cera para ceja y vamos a empezar a cepillar con esas brochitas que tienen como cepillitos, ¿no? Empezamos a peinar y después nos podemos apoyar con el mango de la brocha para aplanar un poco más los vellos, o inclusivamente también lo podemos usar con el dedo. Después de que nuestra ceja esté súper plana, bien peinada, vamos a empezar a lo que viene siendo corregir la forma que desees cuando la estés peinando, ¿ok? La vamos a corregir con un corrector en la parte de abajo, ¿ok? Puede ser un corrector un poco más claro o un corrector del tipo del color de tu piel, dependiendo ya del maquillaje que te vayas a realizar. Y la vamos a aplicar con una brocha de lengua de gato, que son las brochas planitas, ¿no? Entonces empezamos a aplicar lo que viene siendo nuestro corrector sin picarnos los ojos. Y con eso vamos a corregir la forma de nuestra ceja. Esto pues nos va a ayudar a que se mire como más perfilada, más delineada, ¿okay? Vamos a aplicarlo con mucha paciencia, la que yo no tengo. Claro se ve, ¿no? Empezamos a esparcir todo el corrector por el párpado del ojo y después vamos a difuminarlo, ¿ok? Lo hacemos a toquecitos. Lo difuminamos, puede ser con alguna brocha, con alguna esponja. En esta ocasión pues yo lo estoy realizando con una esponjita, igual a toquecitos. Ya que está muy bien difuminado, comenzamos a corregir la parte de arriba. La parte de arriba sí la vamos a corregir con lo que viene siendo la base que ustedes utilizan para su uso diario. Entonces tomamos un poco de base y empezamos a corregir. Igual con una misma brocha, una brocha plana. Corregimos, limpiamos muy bien alrededor de nuestra ceja. Igual difuminamos con lo que viene siendo la esponjita. Si tú deseas una ceja más orgánica, no hay necesidad de corregir la parte de arriba. Yo esto lo realicé para que se vea un poco más remarcada, más limpia. ¿Okay? Y así queda nuestra ceja, nuestra primera ceja. Ahora sí nos vamos a ir por la segunda ceja. La segunda ceja es para aquellas personas que tienen menos vellos, que están menos pobladas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a peinarlas. Normalmente pueden usar lo que viene siendo cera o inclusivamente pues solo para acomodar los vellitos, ¿no? Con el cepillito. Y ya que está muy bien acomodado, vamos a utilizar alguna pomada o inclusivamente algún lápiz o con alguna sombra, pues ya sea del tono que sea de tu preferencia. Vamos a utilizar lo que viene siendo una brocha delgadita
Aquí se los muestro. Y yo utilicé lo que viene siendo sombra. Pueden activar su sombra con un poquito de fijador. Y vamos a empezar a delinear la parte de abajo. Vamos a empezar a delinear desde el inicio de la ceja hasta el final, dándole la forma deseada, ¿okay? Después vamos a comenzar a delinear la parte de arriba, pero aquí vamos a comenzar desde la mitad de la ceja hasta el final de nuestra ceja, ¿okay? Uniendo ahora sí que las dos líneas. Ahora vamos a rellenar. Rellenamos haciendo como vellos, poquitos vellos con la misma sombra. Ahora sí, es momento de rellenar todos los huequitos que tengamos. ¡Qué ojos! Ahora sí que, pues ya que hayamos rellenado muy bien nuestra ceja, vamos a dibujar unos vellos al inicio de la ceja y después ya cepillamos para difuminar un poco la sombra, ¿no? Para que se vea un poco más natural. Ignoren el zoom, ahí se me miran hasta los pecados. Con esta calidad que nos cargamos. Cepillamos muy bien. Y después comenzamos a corregir, igual con corrector, la parte de abajo. Si se manchan no pasa nada, si se salieron o le salió chueco no pasa nada. Con el corrector lo vamos a corregir. Vamos a limpiar todo lo malo que nos haya salido. Empezamos a corregir todo. Recuerden, a toquecitos bajamos lo que viene siendo nuestro corrector. Vamos a difuminarlo hacia abajo. Y después con otra brochita o con otra esponjita por todo el párpado. Ya que está muy bien difuminado la parte de arriba, nuevamente limpiamos con lo que viene siendo la base. Ahorita que me apure. Tómatelo el tiempo, no hay problema. Limpiamos la parte de arriba con lo que viene siendo la base. Así. Vamos a limpiar desde el principio hasta el final de nuestra ceja. Ya que tenga la forma que deseamos, el grosor, pues ahora sí comenzamos a difuminar. Ya difuminado lo que viene siendo nuestra ceja y ya está listo nuestro párpado para aplicar lo que viene siendo nuestras sombras, o inclusivemente pues ya solo queda aplicar nuestra base en todo el rostro, ¿no? Y así nos quedan los dos tipos de ceja. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Ya saben, denle like si este video ha sido de ayuda, o si no, pues ni modo. Pero espero que sí les haya servido. Recuerden, nos vemos en el próximo video. Adiós.